Hoy vamos a entonces continuar con esta lección número 3 de Hechos, donde se titula La venida del Espíritu Santo. Los versículos que corresponden son Hechos capítulo 2 ahora, del versículo 1 al 13 del capítulo 2. Y el versículo central es el Hechos 2, 2 al 3, que les voy a pasar a leer. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Amén. Amén. Bueno, este es el versículo en el cual vamos a concentrarnos. Y la lección de hoy es relativamente corta, porque consta de, en realidad, en números son 2 preguntas nada más. Pero vamos a tener que profundizar en estas preguntas y hablar un poco más en el Espíritu Santo, porque en definitiva sabemos que Cristo, todo su ministerio estaba apuntado hacia que sus discípulos recibieran este bautismo del Espíritu Santo, para que ellos experimentaran, y no solamente que experimentaran, sino que se llenaran, que se colmaran con este Espíritu Santo de Dios para estar completamente bajo su mandato, bajo su dirección. Bueno, ese es el objetivo final que Cristo quiso darle a sus discípulos. En el conocer a Jesucristo había 2 etapas bien marcadas. Uno era el arrepentimiento en aguas, el bautismo. Si bien ese arrepentimiento implicaba una nueva vida en la cual que uno va a iniciar como seguidor de Cristo, dejando toda su terquedad y toda su filosofía de vida pasada, que es propia, por lo tanto, como no es acorde a la voluntad de la palabra de Dios, eso es pecado, una vida pecaminosa, diferente a la voluntad de Dios. Entonces uno deja eso atrás, se arrepiente y quiere ahora empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y la primera palabra de Dios es de que creamos en el amor que demostró en su Hijo unigénito Jesucristo para perdonar nuestros pecados y por la obra que ha hecho en la cruz de Calvario. Y esto es el hecho en el cual uno comienza la vida del cristiano. Pero resulta que si bien los discípulos conocieron a Jesucristo, empezaron a seguirle a Jesucristo, empezaron a caminar con Jesucristo, pero a pesar de ese caminar con Jesucristo, tambaleaban, cometían errores, no entendían lo que Cristo decía, hacían preguntas totalmente fuera del lugar, por ejemplo. Eso hacían los discípulos. Pero por eso Jesús espera, dice: no se vayan de ese Jerusalén, de ese hecho, que he muerto por ustedes. Pero cuando si ustedes están humildemente orando, reconociendo que Dios los amó y ha dado a su Hijo unigénito en la cruz, y ustedes son testigos de que ese Hijo de Dios no es un ser humano, sino es Dios encarnado, que tenga cuerpo y sangre para poder derramar, porque Él tenía que ser muerto, sacrificado en ofrenda para la humanidad. Bueno, si ustedes entienden eso, quédense en esa fe que es Jerusalén. Entonces recibiréis el Espíritu Santo, y dice, y recibiréis poder, dice la palabra de Jesús. Entonces tiene que haber esto como una segunda etapa. Por supuesto, el de recibir a Jesucristo, el de arrepentirse y recibir el bautismo en agua, ocurre una sola vez en su vida. Así como ese fue el primer paso que ocurre una vez en la vida, el recibir la llenura, el colmo, el bautismo del Espíritu Santo también es un hecho que ocurre como un segundo paso. A veces esta diferencia de tiempo puede ser corta o larga, depende de personas, pero sí o sí este segundo paso del bautismo del Espíritu Santo es una condición necesaria para que seamos unos verdaderos cristianos con poder para salir a testificar a Jesucristo. Si no llegamos a este segundo paso, que es crucial, hay muchos cristianos hoy día que están todavía en ese mismo camino hacia el segundo punto, el segundo evento, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces lo que está pasando es que todavía vive una vida de fe inconclusa, una vida de fe dudosa, una vida de fe todavía que tambalea, que comete errores, que no puede avanzar cuando tiene que avanzar, cuando tiene que testificar a Jesús, como Pedro niega 3 veces, se escapa.
cuando el enemigo le hace tropezar, cae en tentaciones, en enojos, en persuasiones del enemigo, así. Entonces queda un poco inestable. Entonces, para que salgamos de ese estado, para que podamos ser un verdadero hombre del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, donde recibamos ese Espíritu y el Espíritu Santo nos entre a dominar completamente nuestra vida y seamos un hombre realmente del Espíritu Santo, es en lo que estamos abocados hoy a estudiar, que es la venida del Espíritu Santo. Con esta introducción quisiera que por favor, pastor, podía leernos la primera pregunta, por favor. ¿Qué día llegó el Espíritu Santo? Cuando llegó el día de Pentecostés. Así es. Entonces, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo? ¿En qué día? El día de Pentecostés. En el día del Pentecostés. 50 días. A los 50 días, correcto. ¿Desde cuándo? A los 50 días de La fiesta de la Pascua. del comienzo de la Pascua. Y en esa fiesta de la Pascua, ¿qué pasó en ese momento? Fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces la Pascua fue en el momento en que Cristo fue crucificado, y esto fue a los 7 semanas. Entonces, el Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés, y ahora lo que queremos es un poco reflexionar acerca de ese significado de esta festividad del Pentecostés. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué es esta fiesta? La palabra Pentecostés en hebreo se llama Shavuot. Shavuot. Y vamos a ver un poco antes el calendario hebreo. Cuando estudiamos Éxodo, estudiamos todo esto. Y sabemos que el primer mes, Abib, que es el mes Nisan, calendario religioso, es el mes en el cual los israelitas salieron de Egipto, fueron salvos, pero a su vez, un año luego, en el día de la Pascua, de Nisan, es también cuando ellos llegaron al monte Sinaí. Si se fijan, salieron de Egipto en las Pascuas y además llegaron al Sinaí en las Pascuas, o sea que llegaron aquí. Y según festividades, esta fiesta de la Pascua es aquí, que es el Pesaj. La fiesta de los panes sin levadura comienza aquí, que es el Hagah Matzah. La fiesta de las primicias, que es el Bikurim, que es el tercer día, también todo ocurre en esta época, aquí, cerca de Nisan. Y a partir del primer día se cuenta las 7 semanas, que serían las 7 por 7, 49 días, y al día 50, el día 50, se festeja la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. Y dijimos que Shavuot significa semanas, 7 semanas, son 7. La palabra en realidad es Shavuot. En hebreo, 7 se dice Sheva, y cuando dice 7 se dice Shavuot. En esas semanas, 7 semanas, aquí está hablando, las 7 semanas de la festividad de la Pascua. Y esta semana de la fiesta de Pentecostés, el calendario agrícola corresponde en el que, si bien es primavera, pero es cuando en primavera ellos empiezan con la cosecha de la cebada, comienzan con la cosecha de la cebada, terminan la cosecha de la cebada y después empiezan a cosechar el trigo. Terminan la cosecha del trigo y cuando terminan y ponen todos en su granero, y es cuando terminaron las 7 semanas. Por lo tanto, coincide también con la semana de festejo, de acción de gracia a Dios. Es cuando ya terminaron de cosechar todos sus frutos, sus granos. Por lo tanto, ese es el momento relacionado con la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, y es el momento en el cual Dios ordenó que deberían reunirse en reuniones de culto a Dios por agradecimiento por lo que ha hecho, por lo que les ha proveído en ese momento. Teniendo en cuenta la característica de este calendario de la festividad de Pentecostés, podemos saber que la fiesta de Pentecostés era justamente contada las 7 semanas desde el comienzo de la fiesta de la Pascua, como hemos visto en el calendario, y corresponde con al final de las cosechas, que comenzó con la cosecha de la cebada y la finalización de las cosechas del trigo. Por lo tanto, es una fiesta de acción de gracias, donde hay ya gozo y festejo, alegría. Por lo tanto, es como que es finalización. Y además coincide con el momento que los israelitas recibieron los 10 mandamientos del monte Sinaí.
¿Por qué los 10 mandamientos? Ustedes se acuerdan que si bien los israelitas llegaron al monte Sinaí un año luego, después de haber salido de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí en las Pascuas. Un año después de la salida, el día de la Pascua, llegaron al monte Sinaí. Pero allí, ustedes saben que estuvieron esperando y Dios lo llamó a Moisés. Y Moisés, fíjense que tuvo que subir al monte porque los israelitas no querían subir al monte, no querían verse con Dios, estaban temerosos. Entonces dije, bueno, Moisés, tú ve con Dios, nosotros te vamos a escuchar de ti, así que tú ve adelante con este Dios, porque Dios apareció con el truenos, fuegos, humo y todas esas cosas y estaban atemorizados los israelitas. No queremos a este Dios. Entonces, ve tú, Moisés, ve tú al monte. Entonces Moisés subió al monte, se quedó como unos 40 días y 40 noches. Más unas semanas anteriores que después llegaron, hablaron con Dios. Por lo tanto, coincide estas 49 días o 50 días aproximadamente, en el cual después cuando Moisés bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Es decir, cuando ellos recibieron los 10 mandamientos fue justamente en el Pentecostés. Bueno, vamos un poco a ver entonces que justamente el Espíritu Santo de Dios haya llegado en este momento, este periodo Pentecostés, en la festividad del Pentecostés, que tiene todo este trasfondo histórico y significado religioso judío. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, hermana Consuelo, por favor. ¿Qué estaban haciendo los seguidores de Jesús? ¿Estaban todos juntos en el mismo lugar? ¿Estaban todos unánimes en un mismo lugar? Amén. Amén. Bueno, ¿qué estaban haciendo entonces en el día del Pentecostés? Como Dios le había mandado, porque en ese momento es un día de reunión. Un día de reunión, Dios los hizo unir, porque es el mandamiento que ellos tenían en la antigüedad, ¿no es cierto? Por eso, ahora los cristianos, los discípulos, que son en realidad judíos y tenían que reunirse en ese día. Y esa reunión lo hicieron en un aposento de Marcos, ese salón de reunión donde todos estaban. Y lo más importante es que no solamente estaban reunidos físicamente, sino, por eso aquí lo que me gusta es la versión Reina Valera, a diferencia de la Nueva Versión Internacional, donde dice, estaban todos juntos en el mismo lugar. No es solamente la unión en un mismo lugar, sino que estaban todos unánimes en un mismo lugar. O sea que esta traducción, que es más literal, me gusta más porque está traducida mejor, es que había una unanimidad, un mismo corazón, un mismo deseo, una misma fe, con un palpitar en Cristo, pero si todos estaban reunidos, pero con un solo deseo, el de salir a testificar a Jesucristo, porque eso es lo que el Señor hace unos días en el Monte de los Olivos les ha dicho. Así que ustedes van a recibir, quédense allí, van a recibir en Jerusalén lo que Dios Padre prometió, que les enviaré, el Espíritu Santo, y recibirán poder, dice el versículo 1:8, y seréis mis testigos. Así que vayan y esperen eso. Entonces, ellos tenían ese deseo de querer salir a predicar a Jesucristo, pero antes, como Cristo manda, esperan a recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Pero estaban por eso orando unánimemente con un mismo deseo. Es importante que, por ejemplo, en una reunión tengamos esta unanimidad en la fe de Jerusalén, la fe de Cristo, que es no salir de Jerusalén. Porque si nosotros recordamos el versículo 1:14, la primera parte, decía, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, dice la Nueva Versión Internacional, y lo mismo dice en la Reina Valera, todos estos, o sea, todos los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Por lo tanto, aquí podemos ver en qué estaban abocados los discípulos en ese aposento. Perseverando, significa estaban esforzándose, poniendo lo mejor de sí, con toda su buena dedicación, disposición, predisposición, esfuerzo, tratar de estar unidos en oración, orando y rogando, pidiendo a Dios que por favor, Señor, envíanos ese Espíritu Santo de Dios. Envíanos para que podamos ser llenos de ese espíritu y salir a testificar a Jesucristo. Estaban con ese espíritu, con ese deseo vehemente. Bueno, entonces todos sus corazones estaban preparados. Todos con un mismo deseo de ser testigos de Jesucristo, se dedicaban a la oración. Y para testificar que Cristo resucitó
y que fue elevado al cielo frente a sus ojos, ellos estaban deseando eso, porque no sabían ellos ahora a qué debían enfrentarse. Todo un grupo de furiosos judíos religiosos que querían realmente matar y querían masacrar a todos aquellos herejes cristianos que están diciendo que Jesús es hijo de Dios, que resucitó. Están diciendo disparate de que Jesús es hijo de Dios, que resucitó. Mentira. Y todos aquellos que están dispersando mentiras en la religión y están tratando de enturbiar la fe judía, vamos a tener que sacarlo, apedrearlo, enjuiciarlo. Por lo tanto, mandaba a Pablo, que en ese momento su nombre era Saulo, lo mandaba para que vayan a capturar en Damasco, cuando los cristianos se habían refugiado en ese lugar, que vayan a capturarlos. Bueno, todo esto debían enfrentar los discípulos. Tienen que enfrentar ahora una época muy difícil, una de las épocas más difíciles y crueles del cristianismo. Fue muy fuerte el ataque del enemigo Satanás hacia los cristianos, hacia los discípulos. Pero ellos tenían que salir a testificar, inclusive dando sus vidas. Y para dar sus vidas tenían que tener una convicción, una certeza, una seguridad de que realmente vale la pena entregar mi vida por esta verdad, que Cristo murió por nosotros, se sacrificó, pero es un Dios que vino en carne propia para derramar la sangre preciosa sin pecado, para que todos nosotros, pecadores ignorantes, rebeldes, seamos perdonados y seamos convertidos en verdaderos hijos de Dios. Y decir que Cristo, que Jesús, aquel, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, tanto que los israelitas esperaban. Bueno, esto es el deseo que ellos tenían en su corazón. Un poco la ilustración muestra cómo cuando la gente espera con deseo del Espíritu Santo llegue a nosotros. A izquierda ustedes podrán ver el aposento, generalmente estaban en un segundo piso, están todos orando con todo deseo de pedirle a Dios que por favor, Señor, ven a nosotros, utilízame como tu instrumento, toma mi vida. Quiero que también mi vida te la entrego en tus manos para que salgamos a testificar a Cristo, que Cristo vino, murió y resucitó por nuestros pecados y somos salvos. Y yo soy testigo, salir a testificar eso. Bueno, eso es lo que estaban todos deseando aquí. Y a la derecha ustedes podrán ver como en Pistis también están recibiendo, tratando de desear en el momento cuando todos levantan sus manos para recibir el Espíritu Santo de Dios, queriendo ser instrumento de Dios, queriendo experimentar ese poder del Espíritu Santo para salir a testificar a Jesucristo. Bueno, esa es la tarea que todos debemos salir a hacer, porque para eso estamos, para eso hemos sido salvos, para eso Dios nos ha elegido, para eso Dios nos ha perdonado. Y Cristo para eso nos ha enviado el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para convertir a los demás también en hombres del Espíritu Santo, imponiendo manos sobre ellos, haciendo que reciban esa fe del cristianismo correcta, basados en Jerusalén, que no se vayan de Jerusalén, que no se vayan de esa obra de Jerusalén de Jesucristo en la cruz de Calvario, y además queriendo recibir ese poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, eso es lo que realmente estaban abocados los discípulos de Jesucristo en el aposento de Marcos. Ese día importantísimo de la historia del cristianismo. Muchos piensan que el Espíritu Santo vino en ese momento. Por eso yo siempre le digo, el Espíritu Santo no es que vino en ese momento. El Espíritu Santo siempre estaba inundando el universo. Siempre estuvo. Desde la eternidad antigua y seguirá existiendo el Espíritu Santo porque es la tercera persona de nuestro Dios Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es un espíritu de poder, es un espíritu que obra. Es un espíritu que hace las obras del deseo. La voluntad del Padre se hace, se logra, se concreta a través del Santo Espíritu. Entonces, este Santo Espíritu quiere seguir obrando en la vida de cada discípulo. Pero antes, si bien estaba a nuestro alrededor, estábamos inundados del Espíritu Santo, pero no nos interesábamos por él. No nos importaba el Espíritu Santo. Me importaba más mi vida, mi deseo, mi economía, mis hijos. Eso era todo. No nos interesábamos por el Espíritu Santo que está a mi lado.
Pero por eso, cuando llegó Cristo, murió y toda nuestra vida pasada pecaminosa fue lavada. Uno se da cuenta de sus errores y empieza entonces uno a querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces en ese corazón, donde empieza a creer en la sangre de Jesucristo, el poder de limpiar, la sangre y el poder de perdonar que tiene la sangre de Jesucristo, entonces su vida ahora se aboca a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y es el momento en el cual entonces, como está decidido a hacer la voluntad del Espíritu Santo de Dios, ahora el Espíritu Santo de Dios coincide su voluntad con el deseo de este nuevo cristiano en su vida, entonces el Espíritu Santo entra en su vida, derrama, es llena, lo colma, y ahora su vida, que antes estaba dirigido hacia otro lado, ahora está encaminado en el mismo sentido y dirección del Espíritu Santo. Y entonces empieza a ser su vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y su vida es llevada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes saben que no quiere decir que nosotros entonces nos convertimos en un zombie del Espíritu Santo. O sea, no tenemos ni voluntad y somos como un títere del Espíritu Santo. No es así. Siempre Dios ha hecho que nosotros tengamos nuestra voluntad. Nosotros tenemos nuestra voluntad. Y lo que Dios desea es que nuestra voluntad se adecue, coincida con la voluntad de Dios. Que nosotros controlemos nuestra voluntad para igualar con la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. O sea, no somos un robot programado. No es que en un momento dado viene una programación y nos cambia el firmware de que nosotros ahora vamos a pasar a ser un robot obediente del Espíritu Santo. No. Acá hay voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a golpear nuestro corazón. Mira, tiene que hacer esto, tiene que ir en esa dirección. Y yo tengo que tomar la decisión de si obedecerle o no obedecerle. Antes ni siquiera no había Espíritu Santo. Antes ni siquiera había remordimiento. Antes no había ni siquiera un golpeteo de su corazón de que, bueno, algo estoy haciendo mal. No le importaba cuando no había Espíritu Santo. La gente que no es salva vive y no tiene remordimiento, ni tiene culpa. Pero cuando hay Espíritu Santo en su corazón, cuando uno comete errores, porque uno comete errores, aún siendo cristiano, aún siendo bautizado por el Espíritu Santo, puede cometer errores. Y es por eso en Efesios capítulo 4, donde Pablo le dice a los hermanos de Efeso, de la iglesia de Efeso, por favor, no agravien al Espíritu Santo, no vayan en dirección contraria, no le hagan preocupar al Espíritu Santo. Dicen, sigan en la dirección del Espíritu Santo, obedézcanle. Y porque en ese momento en Efeso había cristianos realmente recién conversos tal vez, que todavía seguían con sus costumbres paganas antiguas, mentían, robaban, y todas esas cosas está mencionando allí en capítulo 4 de Efesios. Pablo termina diciendo, pero no hagan eso, porque eso están yendo en contra, están agravando al Espíritu Santo. Esa no es la voluntad del Espíritu Santo. Así que su voluntad debe coincidir con la voluntad del Espíritu Santo que está en su corazón. Es lo que está exhortando Pablo. Y además le está recordando que si ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ustedes fueron sellados. Están garantizados su salvación. Así que la salvación de ustedes no es por la obra. No es porque ustedes son salvos, porque ustedes no roban, porque no mienten, porque no pecan. No. Eso no es. La cuestión es que ustedes, cuando recibieron a Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo. Eso significa que nosotros somos guiados y el Espíritu Santo nos habla, nos golpetea el corazón. A veces le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Bueno, no es así. Así que en ese momento, ustedes deberán obedecer al Espíritu Santo. No vayan en contra de esa voluntad. Eso es agravar, es poner triste al Espíritu Santo. O sea, si bien siendo hombre del Espíritu Santo, podemos ser hombres que agraviemos al Espíritu Santo, que vayamos en contra, que cometamos errores. Pero para que no hagamos eso, tenemos que ser obedientes ahora al Espíritu Santo de Dios. Pedro, cuando negó 3 veces a Jesucristo, no había ese golpeteo en su corazón diciendo al Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo, Pedro? Ahora ve a predicar. No estaba eso. Pero cuando recibe, ahora van a ver en este capítulo 2, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la actitud de Pedro empieza a cambiar totalmente. Ahora sale, después van a ver cómo cambia el antes y después del bautismo del Espíritu Santo.
Así que ese fue el momento que todos estaban deseando que llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces aquí llega el Espíritu Santo. Pastor, la pregunta siguiente, por favor. ¿Cómo bajó el Espíritu Santo en ese momento? De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Amén. Bueno, un poco esta situación que narra en estos versículos 2 y 3, tratamos de imaginarlo y yo traté de buscar una ilustración que nos podría graficar mucho más un poco esa situación. Bueno, no es exactamente, no encontré realmente una que sea más realística, pero esta es lo que un poco más cercana, no es perfecta, es lo que más cercana está, pero tampoco me gusta, no es así, pero bueno, es como que estaban reunidos en ese momento y que como hubo algo que se estaba moviendo y como un ruido de viento, de fuego, lenguas y una situación que en la cabeza de cada persona quedó alguna iluminación allí y vieron ese fenómeno. Eso no quiere decir que siempre el bautismo va a tener que llegar de esa manera, porque hoy día nosotros recibimos el bautismo de Espíritu Santo y no vemos fuego, no vemos este tipo de ráfaga de fuego. Pero en el ámbito espiritual vemos como si eso fuera una ráfaga de viento. Vamos a ver un poco cada una de esas palabras que está describiendo la venida del Espíritu Santo, que entonces, ¿qué quiero decir? Cuando dice de repente vino del cielo un ruido, como un ruido fuerte, como de una violenta ráfaga de viento, ese la palabra viento, y aquí podemos saber que el Espíritu Santo fue caracterizado en esta narración como viento, como fuego y como lengua. Y quiero que concentremos en estas palabras del viento, fuego y lengua. La palabra viento fue utilizada la palabra neuma en el griego. El neuma, en realidad, el viento, el aire, tiene significado algo como aliento o como espíritu. Por lo tanto, sabemos que hubo ahí como algo invisible como el viento, pero como que hubo un mover del espíritu en ese lugar. Que si bien es invisible, se puede sentir, se puede experimentar, y como el aliento, como vieron cuando nosotros aspiramos el aliento, ese aliento es asimilado por uno, por lo tanto es algo que el espíritu es asimilado. Entra uno en el corazón, en el espíritu de uno. Entonces, está describiendo este fenómeno espiritual con la palabra neuma como aliento, pero es algo espiritual que empieza a mover y entra en cada una de esas personas. Es invisible, pero se siente, se estremece, algunos empieza a temblar, algunos empieza a mover y se siente ese espíritu. Y es lo que hoy día también ocurre. Muchas veces ustedes habrán visto en reuniones de conferencias de Pistis, donde reciben mucha gente el Espíritu Santo, este bautismo, y sabemos que hay gente que empieza inclusive a algunos a temblar y después a algunos a moverse y no pueden sostener y caen al suelo. En fin, este tipo de fenómenos es por la obra del Espíritu de Dios que llega al espíritu del hombre y muestra la presencia de Dios allí. Se utilizó también como que estaban fuera, parecieron como unas lenguas como de fuego, dice. Pero todo, fíjense, no es fuego, porque si no estarían todos quemados. Es como de fuego, dice. Es como que alguna ráfaga, resplandor hubo allí. Pero utilizó la palabra fuego aquí, en la palabra de la Biblia utilizó la palabra piros, que significa fuego. Pero la palabra fuego en la Biblia muestra la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando los israelitas estaban en el desierto, en el tabernáculo de noche, la presencia de Dios se notaba con la columna de fuego que estaban iluminando su vida, su campamento. Por lo tanto, este fuego implica presencia de Dios. Además, es algo que es impresionante, es algo que se experimenta, ¿no es cierto? Que algo fuera de lo común. Por lo tanto, como nuestro Dios es alguien fuera de lo común, se muestra este fuego impresionante.
Además, la palabra fuego está relacionada con el juicio de Dios. Por lo tanto, cuando llega Dios, hay juicio de Dios. ¿Qué significa el juicio de Dios? Ustedes recuerdan cuando en el Antiguo Testamento Elías, en el Monte Carmel, hizo el duelo con los sacerdotes de Baal. En ese momento, cuando los sacerdotes de Baal hacían, inclusive se cortaban sus cuerpos pidiendo a Baal que le hiciera caer fuego sobre el altar de ellos para quemar sus holocaustos, no ocurrió nada. Pero cuando Elías levantó su mano pidiendo a Dios que Dios le respondiera a su oración, entonces ahí Dios mandó fuego para quemar no solamente todo el holocausto, sino todo su alrededor, mostrando su impresionante presencia en ese lugar. Y además, ese fuego lo que ha hecho es poner en juicio de que cuál es el verdadero Dios, cuál es lo verdadero de lo falso. La palabra juicio también está en tratar de buscar cuál es la verdad, cuál es lo falso, cuál es lo verdadero. El juicio, el fuego, es cuando uno recibe ese bautismo del Espíritu Santo. Ahí se define quién es el verdadero cristiano y quién es el falso cristiano. Por lo tanto, aquel que recibe ese bautismo del fuego, también uno se da cuenta de que realmente es un verdadero cristiano. Por lo tanto, la palabra juicio también está relacionado con este fuego, que es lo que pasó en ese momento cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y acá lo extraño es que cuando se les aparecieron entonces unas lenguas, la palabra lengua como de fuego, esta palabra lengua utilizó la palabra glosas. Por lo tanto, esta palabra lengua celestial. O sea, no es la lengua del lenguaje humano, ni siquiera tampoco la lengua del organismo humano, sino que ese algo de fuego fueron como lenguas, como idiomas de fuego, como lenguaje celestial. La palabra glosas se utilizó aquí. En el griego ustedes está utilizada la palabra glosas. No está utilizada otra palabra dialecto, sino que esto está relacionado, que la venida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, es algo invisible que los atrapó a los discípulos, que los hizo estremecer en ese momento y que realmente fue un momento de juicio, de fuego, presencia de Dios, en el cual discierne de lo verdadero y de lo falso, del verdadero cristiano, y después que hubo una lengua que les hizo hablar. O sea que toma el poder del Espíritu Santo sobre el control de la lengua de una persona y empieza a hacer hablar idiomas. Ese es el síntoma, fenómeno que han experimentado y está registrado aquí en Hechos capítulo 2. Y esto es algo muy nuevo. Nunca ha pasado antes esto. Es algo por primera vez en la historia de los discípulos de Jesucristo han ocurrido esto. Que luego se va repitiendo otras veces. Se va repitiendo. Pablo impone manos en Éfeso, ahí empiezan los discípulos a hablar en lenguas y a profetizar. En fin, todas estas cosas son fenómenos, etapas que todo cristiano deberá pasar sí o sí. Sí o sí. Por lo tanto, si nosotros no hemos recibido esto y nunca hemos hablado en lengua, tenemos que empezar a pedir a Dios. Porque el Espíritu Santo está relacionado con estas tres palabras: fuego, viento y lengua. Y esto es lo que realmente tiene que caracterizar en uno. Y entonces, la pregunta siguiente está entonces diciendo claramente qué les ocurrió cuando estaban entonces llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra bautismo se utiliza y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. O sea, en una lengua no es que empezaron, aquí también está mal traducida, no es que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Por esta palabra la gente malinterpreta que entonces empezaron a hablar en lenguas palestinas, en lenguas sirias, en diferentes idiomas, dialectos. No, porque acá la palabra lengua fue utilizada la palabra glosas y no la palabra dialecto. Por lo tanto, deberían entonces haber traducido de esta manera: todos se fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron entonces a hablar
en una lengua diferente, tenía que haber dicho. En un idioma diferente, en un idioma no común que conocemos. Al hebreo, al arameo lo conocemos. Pero esto es una lengua diferente, totalmente diferente, inentendible. Eso es lo que tenía que haber dicho en este versículo, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces el Espíritu Santo toma sobre ellos y empieza a decir un idioma celestial que es inentendible. Por eso, en el versículo 6 está claramente diferenciado. En el capítulo 2:6 dice, allí la palabra diferentes lenguas se utilizó la palabra griega glosas. A diferencia de la palabra dialecto que es idioma, lenguaje que se habla en ese momento. Dicen, todos empezaron a hablar en diferentes dialectos. No, es que ellos entendieron en diferentes dialectos, pero todos empezaron a hablar diferentes glosas. Por lo tanto, la diferencia entre diferentes lenguajes terrenales con el lenguaje celestial, aquí se diferencia claramente en estos versículos. Por lo tanto, todo aquel que ha experimentado realmente el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, uno sabe, ¿no es cierto?, en qué idioma hablamos. O sea, no es ningún idioma del mundo, es un lenguaje celestial, que el Espíritu Santo nos estremece y empieza a hacernos, llenarnos y muestra y experimentar su presencia en nosotros. Y cuando nosotros estamos decididos a ir mi vida en dirección coincidente con la voluntad del Espíritu Santo de Dios, con ese deseo profundo de querer hacer esa voluntad del Espíritu Santo, que es la voluntad del Padre, entonces uno recibe este fenómeno de la bendición del Espíritu Santo, que trae muchos dones, que trae muchas cosas aparejadas con ellos, muchos poderes sobrenaturales, por supuesto. Entonces, uno de ellos, el primer indicio, es hablar en un idioma, empezar su lengua a moverse de la manera como el Espíritu Santo le está dando. Así como su cuerpo a veces empieza a temblar y a moverse en la dirección del Espíritu Santo, como que está. Entonces, a simple vista parecería que es una persona loca, le trae convulsiones. ¿Qué pasa con esta persona? Bueno, es lo que justamente está diciendo, lo que estaban en Jerusalén. Dice, ¿quiénes estaban en Jerusalén en ese momento y por qué estaban atónitos y maravillados? Dice, ¿por qué sucedió esta obra maravillosa? Versículo 5 dice, estaban de visita en Jerusalén, porque era una festividad judía. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, en realidad judíos religiosos, debería decir, judíos religiosos, procedentes de todas las naciones de la tierra alrededor. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Ahí está, la palabra idioma, aquí utilizó la palabra dialecto. Ellos había un tumulto, todos empezaron a hablar y todos estaban moviéndose. Y lo que ellos decían, la gente que vinieron dicen, hey, yo escucho en mi idioma lo que están diciendo. Ese fenómeno maravilloso ocurrió. Estaban desconcertados, además maravillados, y decían, ¿no son todos estos galileos estos que están hablando? ¿Y cómo van a hablar mi idioma? ¿No es cierto? Si son galileos. ¿Y cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Qué está pasando aquí? Espartos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, todos, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. Todos diferentes idiomas, ellos escuchan en su propio idioma. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Allí estaban hablando, glorificando a Dios, estaban agradeciendo a Dios por la bendición, por la salvación que les han regalado y por esas maravillas que Dios va a hacer. Estaban ellos hablando, tomados por el Espíritu Santo. Pero los que estaban al lado no entendían nada porque vinieron, escucharon un bullido y vinieron a verlos. Estaban desconcertados, dice, estaban perplejos, estaban atónitos, se quedaron duros y se preguntaban, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando? Algunos, dice, otros se burlaban inclusive y decían, lo que pasa es que están borrachos, decían. Sí, están borrachos, déjalos, eso es lo que decían.
Por eso aquí podemos ver la reacción de los que no conocen, ni experimentaron el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos esto, están borrachos, están locos, se mofan, se burlan, están borrachos, están locos, están fuera de sí, dicen ellos. Pero eso es lo que pasa, no, ellos lo desconocen. Pero lo que sí conocemos, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y sabemos que a través de ese bautismo del Espíritu Santo, uno llega a recibir esa convicción, certeza, de que inclusive hoy puedo dar mi vida para Cristo, pase lo que pase. Entonces, eso es lo que los llevó hacia la boca de los leones. Eso es lo que los llevó al anfiteatro a ser masacrados por los gladiadores. No importaba. ¿Por qué? Porque había una certeza en su corazón de que si bien este cuerpo algún día debo descartarlo, pero mi espíritu seguirá en la presencia de Dios. Seguiré. Qué hermoso, maravilloso estar en esta presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y por eso doy gracias y glorifico a Dios en un idioma celestial, a Dios. Y esto es lo que debería ser todo un verdadero cristiano. Todos nosotros. Quiero que volvamos a recordar, esto es un poco lo que siempre estamos diciendo, el verdadero cristiano es aquel que ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. No es cuestión de saber más la palabra, no es cuestión de intelecto, no es cuestión de sabiduría. Un cristiano no es un sabio que conoce mucho de la palabra de Dios. No, hay muchos que están cometiendo errores porque no conocen el Espíritu Santo de Dios. Inclusive hay teólogos que saben mucho de la Biblia, pero no han experimentado el Espíritu Santo. Y entonces cuando este mundo espiritual se lo entiende de oído y se lo toca de su mente, empieza a cometer errores en lo que dice. Y es siempre entonces, tiene que ser lleno del Espíritu Santo para ser guiado y vislumbrada la verdad espiritual del reino de Dios. Únicamente la Biblia puede interpretarnos correctamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el autor de la Biblia. Él lo escribió. Entonces, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé a conocer qué significa esto, por qué. Y el Espíritu Santo es lo que nos vislumbra, aquel hombre del Espíritu Santo, porque entonces sabe, sí, esto se refiere a esto, porque lo experimenté, porque lo sé, porque el Espíritu Santo me hizo experimentar. El Espíritu Santo nos da poder además para testificar a Jesucristo. Y después esto vamos a hablar más adelante. Poderes y dones hablamos más adelante. Pero hay poderes sobrenaturales dados a los hombres del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo debemos entonces ser un espíritu limpio. Tenemos que ser un vaso limpio. No puede haber mugre en este vaso. No puede haber pecado. No puede haber pensamientos diferentes a la voluntad de Dios. Tiene que haber todo de acuerdo a mi espíritu, tiene que estar dispuesto a hacer todo de acuerdo a la voluntad, en la misma dirección de la voluntad de Dios. Y eso es un espíritu limpio, arrepentido, puro, libre de pecados, que se logra únicamente con el entendimiento y la fe en la sangre de Jesús. Por la fe, cuando uno entiende por qué Cristo derramó esa sangre en el Calvario, entonces sabe que esa sangre de Jesús me perdonó todos mis pecados y mis errores de mi vida pasada, y que soy perdonado. Entonces, a partir de ese momento se logra esa limpieza, esa purificación del corazón, para que entonces uno quiera decidir a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y luego entonces debemos orar, debemos rogar, debemos anhelar y desear con todo corazón, en esfuerzo, en esmero, en oración, para recibir, para experimentar este bautismo del Espíritu Santo. A veces la Biblia narra que la imposición de la mano de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo ayuda a recibir a un nuevo creyente el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo demuestra en Hechos 9:17 o 19:6. O a veces ocurre sin esa imposición de manos. Y en Hechos 10:44, por ejemplo, el centurión Cornelio, que invitó a Pedro, y la familia de Cornelio empezaron a escuchar las prédicas de Pedro y empezaron ellos a llenar del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas. Así ha ocurrido también.
Así que Dios hace las obras a su manera. No hay un mecanismo, digamos, fijo, pero podemos saber que esto ocurre, pero lo que sí podemos decir que el Espíritu Santo de Dios, ya que siempre estuvo en el mundo, ahora empieza a morar en el corazón de uno y uno pasa a ser templo, porque Dios mora en mi corazón, el Espíritu de Dios. Entonces mi vida es un templo sagrado dedicado para Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios. Y así se convierte la vida de uno en un templo de Dios, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Bueno, vamos a dejar aquí hoy, entonces vamos a orar. Damos gracias al Señor por la venida del Espíritu Santo y quiero que en este momento cierren sus ojos y que otra vez, que si todos han experimentado el Espíritu Santo de Dios, los hermanos que han experimentado, sigan orando, oren en agradecimiento este Espíritu Santo de Dios y no agravemos, no hacemos preocuparlo a Él, aboquémonos, decidámonos a seguir en la dirección, a vivir en la dirección que el Espíritu Santo nos habla y nos manda. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Y si no han recibido, hermanos, quiero que levanten sus manos y deseen con todo corazón. Yo voy a extender mis manos también hacia ustedes. Si no lo recibieron, reciban el Espíritu Santo de Dios. Experimenten este bautismo del Espíritu Santo y quiero que hablen en lenguas también para la gloria de Dios, para glorificar en el idioma original del cielo. Hablen en esa lengua. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos y bendecimos a todos nuestros hermanos que están reunidos hoy, Señor, para que el Espíritu Santo de Dios los llenes otra vez nuevamente, para que su voluntad, su espíritu, sea coincidente con la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo de Dios, y que experimente ese poder del Espíritu Santo de Dios, Señor. Tócalos, úngelos, para que empiecen entonces a ser verdaderamente hombres llenos y controlados por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Entregados y consagrados para la gloria de Dios, para servir a Dios, para testificar con poder, gloria y convicción al nombre de Jesucristo, a todo aquel que escucha las prédicas. En el nombre de Jesús, utilizas, bendice al pastor, Señor Rafael, a la hermana Consuelo, a la hermana Lucero, a todos nuestros hermanos, a Samuelito, a todos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú los guíes, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Derrama tu unción en este momento, en el nombre de Jesús. Y toda obra del enemigo, toda persuasión, todo aquel enemigo que quiera persuadir por otro lado, Señor, fuera en el nombre de Jesús. Solamente que se queden en Jerusalén, Señor. Hazlo quedar en Jerusalén, que no se vaya a Emaús, que se queden en Jerusalén, en esa fe de Jerusalén, de Jesucristo crucificado, perdonando nuestros pecados, en el nombre de Jesús, Señor, porque eso es toda la obra que necesitamos para ser perdonados de nuestros pecados. La obra la has hecho tú, Jesucristo, en la cruz, tú has realizado, todo has realizado como tú has dicho, Señor, tetelestai, todo lo has hecho tú, Señor, todo está consumado, todo lo lograste tú, Señor Jesucristo. Somos nosotros los beneficiarios por la fe nuestra en ti, Jesús, que tú resucitaste, Señor, que tú estás entre nosotros, tú reinas en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos testifica, nos prueba, nos garantiza esta salvación en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y rabaraja santa y aramamarakata. O roba y arabaraja suni aberia bagata. O roba katati arabaraja santa y arababarakata. O rabarara, quiero que oren en el nombre de Jesús, abran sus labios, levanten sus voces, clamen al Espíritu Santo de Dios. Y rabaraja santa y arababarakatan. Araí arabamamarabarajasa. O roba y arasia borubarakatian marubanagasia arabararaga. Oye baraja santa y arabaita la baria rabara. Maya bahasya biyuru baraksya la yu arabasya arabaragadu. Maya rabararu barajara orobajasante y arabara. Maya rabaraita la derrama, Señor, tu unción sobre su vida, Señor. Tócalos, renuévalos, Señor, restáuralos, Señor, renueva, Señor, dale esa convicción, muévalos, Señor, ese fuego, llénalos nuevamente con ese fuego del Espíritu Santo en su fe, Señor, en el nombre de Jesús, ese fervor y ese deseo, Señor, de salir a servirte, Señor, en el nombre de Jesucristo y ser tu instrumento glorioso del Evangelio, en el nombre de Jesús, lo declaramos, Señor, y toda obra enemigo fuera de la vida de todos nuestros hermanos y pastores y servidores, en el nombre de Jesús.
fuera de la vida de ellos. En el nombre de Jesús declaramos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Solamente que el Espíritu Santo de Dios, espíritu de paz, espíritu de gozo, espíritu de sabiduría en la palabra, espíritu que nos da direcciones en la dirección de la voluntad del Padre Dios, Señor, llénalos con ese espíritu, Señor, derrámalos, úngelos, inúndalos en el nombre de Jesús, Señor, llénalos en el nombre de Jesús. Sierra baraja santa y arabaraba. Baraja sandia arabaraba. Duro baraja saraya arabaraba. Duro baraja arraja santa y arabaraba. Baraja santa y arabaraba. Oro daría arabaraba. Señor, reprueba y arabaraba fam. O baraja arabaraba. Subiyam arabaraba samaya arabaraba. Y Arabaraja Santa, y Arabaraja derrama, Señor, llénalos, derrama, tócalos, Señor, inúndalo, Señor, en el nombre de Jesús con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús, maravilloso, exaltamos tu nombre maravilloso, Jesús, que reinas en nuestra vida. Domina, Señor, gobierna nuestra vida. Glorifícate. En el nombre de Jesús, te pedimos y oramos y bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios.